Sí, esta es... ¿Alguien? ¿Quién es ese alguien? Sí, bueno, esa es la gran pregunta que hay, porque el presidente... Sí, pero es alguna persona, no son las normas. Sí, pero, Sí, perdón, yo también creo que se refería a alguien o a funcionarios heredados. Esta es otra hipótesis que me parece, Felipe, me dan aquí algunos oyentes. Funcionarios heredados del gobierno Duque. En mi opinión. Veníamos de gobiernos... A estas alturas... Aurelio, a estas alturas solamente una cosa muy pequeñita. Antes de esta frase, Aurelio, discúlpeme. El presidente hace una elaboración teórica sobre lo que él considera es el actual sistema jurídico y legal de Colombia, que según dice ante los indígenas está montado sobre unas normas y leyes que benefician a los ricos de Colombia, y que durante los 200 años de historia republicana lo que ha pasado, según el presidente, es que los ricos han hecho normas para beneficiarse, para enriquecerse y para empobrecerse mucho más. Luego viene lo que ocurrió con la frase que hemos escuchado. Y luego dijo otra cosa específicamente sobre el tema de la compra de tierras. Oiga, Aurelio, esta segunda parte de la declaración del discurso del presidente Petro. De 10 a 20 millones pesos hectárea. Eso significa que valen 30 billones a 60 billones. ¿Dónde está la plata? Entonces yo dije, no, pues la compramos con títulos de deuda. Pues si las carreteras se hacen con títulos de deuda, ¿por qué no podemos comprar la tierra con títulos de deuda? Ya dijeron, no, se derrumba el mercado de TES, entramos en bancarrota. Ya empezaron las voces, aún con una propuesta hecha por Fedegan, que ustedes saben quiénes son, ¿cierto? Aún con un acuerdo con Fedegan, ya empezaron las voces, los intereses, porque empiezan a hacerse las operaciones. Bueno, empezaron las voces, los intereses. Es que el que dijo que no fue el ministro de Hacienda. Por eso, Aurelio, la pregunta más repetida es, ¿y de quién está hablando Petro cuando habla de enemigo interno? ¿Cuál es su hipótesis, Aurelio? A ver, a estas alturas estamos en la discusión de si es al mensaje o es al mensajero, ¿sí? Yo no creo, yo se lo digo con sinceridad, yo no creo que Petro le vaya a obligar en este momento una pelea a Ocampo en medio del trámite del presupuesto y de la reforma tributaria. Sería un error, pues entonces llega Ocampo, le vende a Canta, renuncia, y ¿cómo queda la reforma tributaria? Yo no creo que le esté abriendo una pelea a Ocampo. Ocampo está hoy dando cuentas ante el Fondo Monetario Internacional de la reforma tributaria. Entonces, no veo a Petro peleando con Ocampo, pero sí es conocido que del Ministerio de Hacienda, a nivel de direcciones, se mandó a la Presidencia de la República un mensaje que dice que no era viable la compra de tierras con títulos del Tesoro. Eso es conocido, eso es sabido. Los mismos funcionarios lo han aclarado cuando se ha firmado, por ejemplo, aquí en Blue, el tema de la deuda y el negocio que hay alrededor de eso y de los títulos del Tesoro. Entonces, pues la discusión es si fue el mensaje o fue el mensajero. Y yo creo que para el caso, pues da lo mismo, porque Petro recurre a una figura de la cual él siempre había, pues digamos, denunciado. No sé si se acuerda, Petro en reiterados discursos dice que en Colombia el problema es que se ha asumido que hay un enemigo interno. Pues bueno, él ahora cambió el enemigo interno por otro tipo de enemigo interno. Y a mí me parece que Aurelio, eso no era me ha dicho, parte del picante, Aurelio, que él le quería meter. Concreta. ¿A quién cree usted que se refiere el presidente cuando habla del enemigo interno? Pues a mí sí me gustaría que en Blue buscáramos al doctor José Roberto Acosta, que es el director general de Crédito Público, y mirar cuál es el concepto de él que él ha tenido. Ahora, yo creo que hay fuentes de financiación. ¿A quién se refiere? La pregunta es otra. ¿A quién cree usted que se refiere Petro cuando habla del enemigo interno? Yo creo que se refiere a la gente de Crédito Público en el Ministerio de Hacienda, que son los que mandan el concepto negativo. Ahora, puede que no lo haga con un espíritu pendenciero, puede que lo haga búsquenme las resoluciones, como dice Héctor Riveros, que dicen los gente. Pero sí, ahora, si no se puede comprar con TES, no se puede comprar con TES y punto. Pero a mí me llamó la atención, Néstor, también se lo digo, que al final del acuerdo con Fedegan hay un llamado de veeduría, de constatación, de presencia del Banco Mundial.
Y eso puede seguramente estar abriendo una puerta de que por lo menos en el corto plazo las tierras se podrían comprar con créditos del Banco Mundial. Eso le daría por lo menos un primer paso para las 500.000 hectáreas. Focus aquí. ¿Quién es el enemigo interno? Pero ya se lo dije. María Consuelo, ¿quién es? Yo creo que se refiere a José Roberto Acosta y a la gente de Crédito Público que fueron desde el Ministerio de Hacienda quienes mandaron el concepto a la presidencia y a sus consejeros de que no se podía comprar tierras con bonos de deuda pública. Lo he dicho 3 veces. El discurso también habla de funcionarios públicos, pone como ejemplo la embajada en Nueva York, que es la embajada de Naciones Unidas, y dice Leonor, se refiere a Leonor Zabalata, que es la embajadora, y dice que esa embajada está rodeada de algo que puede ser enemigos internos. Por eso digo, piense en la posibilidad de que se refiera a funcionarios heredados del gobierno anterior. María Consuelo, ¿a quién se refiere el presidente? A los tecnócratas en general, pero de todas las áreas del Estado. O sea, a los tecnócratas, a las personas que se han dedicado la vida a entender cómo son esas normas y hacer los procedimientos. Y él considera que lo han hecho mal, bien sea en las oficinas de la diplomacia colombiana, bien sea en las oficinas de Planeación Nacional o en el Ministerio de Hacienda. Creo que se refiere a los tecnócratas, pero además lo que a mí más grave me parece es que pone a la audiencia a quien él le está hablando, en este caso a los indígenas, en contra de esa tecnocracia y de esas personas que han hecho las instituciones y han constituido lo que en Colombia se denomina unas instituciones fuertes. Entonces, ¿qué queremos? Hacer tabla rasa con esas instituciones y dar completamente por descabezados, entre comillas, a las personas que han hecho y que han construido esas instituciones. Me parece muy grave. Tengo diferentes interpretaciones. Álvaro, ¿cuál es su interpretación? ¿A quién se refiere el presidente Petro con la idea del enemigo interno? Sí, yo coincido con María Consuelo que puede ser esa tecnocracia que se adueña de las entidades, una con motivaciones puramente técnicas y otra con consideraciones políticas. Esas tecnocracias se vuelven enemigas del cambio, cómodas. Entonces, es muy común que los presidentes sientan frustración con esas barreras tecnocráticas, de las normas, de que todo se demora, de que las cosas no se hacen. Y es muy común, inclusive, no en presidentes de izquierda. En Estados Unidos es legendario que los presidentes que más desconfían de las burocracias son los conservadores. Nixon detestaba la burocracia. Al Departamento de Estado, por ejemplo, los llamaba comunistas y trataba de bypaseárselos todo el tiempo. Es normal. Y sí, como es tan importante el respeto de las reglas vigentes, de eso depende la estabilidad democrática, como de que la democracia responda a los cambios que imponen las elecciones democráticamente, que los demócratas no se vuelvan los reyes impidan los cambios. Si llega a ser eso, la tecnocracia o las instituciones, si el presidente ve eso como enemigos internos, pues ya estamos hablando de otra cosa. Andrés, ¿a quién se refiere el presidente Petro cuando habla de enemigos internos? No es a una persona, es a varias personas, y más que a esas personas, es a lo que le dicen esas personas. Mire que Petro es un hombre de discursos grandilocuentes en los que promete cambios históricos, etcétera. Luego llega al escritorio y como realmente él no se había preparado mucho para esa parte de la labor, llega al escritorio y dice, bueno, vamos a hacer esto, y entonces empiezan a decirle cuáles son todos los procedimientos y las limitaciones normativas. Ni siquiera son las personas, son las normas, los procedimientos y las limitaciones normativas para hacer eso. Se va frustrando y se van acumulando esas frustraciones. Él no parece ser el tipo de persona que tolere muy fácil que a su discurso de grandes y enormes promesas le pongan ese tipo de limitaciones. Yo creo que esta es apenas la primera. Mire que lleva menos de 3 meses en el cargo. Esta es la primera de muchas ocasiones en las que vamos a oír esa frustración. Es cierto que la mayoría de personas, la mayoría de gobernantes que han estado en el poder la sienten. Lo que pasa es que Petro la expresa muy a su manera, en su lenguaje y ante su auditorio. No me parece una expresión correcta, por supuesto. Yo creo
creo que pues las normas están ahí no para beneficiar a Sarmiento Angulo, sino para proteger el interés general, la inmensa mayoría de ellas al menos. Entonces yo creo que Petro debería más bien, en vez de declararle la guerra a ese sistema y declararlo como enemigo interno, aprender a trabajar con él para que logre sacar sus cosas adelante. Sí. 7 de la mañana, 11 minutos. Muchas gracias a los oyentes. La pregunta es para todos, Felipe, para panelistas, para opinadores, para oyentes. ¿De quién habla el presidente Petro cuando habla de enemigos internos? Es cierto, la frase del presidente es enemigo representado por creencias, por maneras de pensar, no simplemente por personas. Pero no está claro todavía, no tengo claro. Pero es que como en el discurso habla de algunos. Sí, Felipe. No se está refiriendo en abstracto a que las normas, o no, algunos. Ahora, de golpe su enemigo interno son sus propios funcionarios cercanos. Por ejemplo, la ministra Irene Vélez, cuando habla de las reservas de gasolina para 7 años. Por ejemplo. Sí, pero Felipe, eso es otra cosa. Aquí tengo diferentes hipótesis de oyentes. Me dicen que se puede referir a los medios de comunicación. No sé, porque no creo que los medios de comunicación sean enemigo interno, que es de lo que habló el presidente Petro. 7:12. Daniel, ¿a quién se refiere el presidente Petro? Néstor, a todo el que no esté dispuesto a saltarse las normas y le tenga que decir que no. Hoy es el Ministerio de Hacienda, ya han sido varios los eventos en el que el ministro Campo ha tenido que decir no, ha tenido que desmentir otros ministros, viceministros, al mismo presidente. En el caso más sonado en los últimos días es el de la compra de tierras con TES. Pero realmente cualquier ministro que en el futuro o en el pasado le ha dicho que no, pues él lo toma como un enemigo, porque él no está dispuesto a seguir, es un presidente que no está dispuesto a seguir las normas y quiere hacer las cosas a toda costa, y hay gente que en el gobierno, incluso nombrados por él, que está dispuesto a seguir las normas y el marco institucional que se ha creado en Colombia. Ahora, si él presenta una reforma y cambia las normas, pues esta se discute, pero las normas no se pueden saltar y tiene que hacerle caso no solo a los técnicos. ¿Qué pasa si en el futuro él sale con unas ideas de reforma a la justicia, el ministro de Justicia le dice, mire, presidente, eso no se puede hacer porque es inconstitucional? Entonces, ¿va a ser enemigo interno el doctor Osuna? Seguramente sí, porque él no está acostumbrado a que le digan que no y está dispuesto a saltarse la norma y quiere que las personas que están con él estén dispuestos y le digan cómo saltarse las normas. Opiniones sobre el tema del enemigo probablemente interno. no, pero yo insisto, este tema lo tienen casi siempre los funcionarios públicos, solo que dependiendo la postura que uno tenga en relación con ese funcionario, sobre todo dependiendo la confianza que tenga en ese funcionario, le parece que es un gran gerente o un autoritario. Entonces, yo conozco funcionarios que dicen, no, pues eso tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo rápido y hay que producir resultados y tal, y todos dicen, wow, qué gran gerente, este es un gerente público maravilloso. Pero claro que si lo hace Petro, en el que un sector de la sociedad desconfía de manera tan grande sobre su apego a la ley, pues entonces terminamos con comentarios como los que estamos oyendo, es que es un autoritario, Héctor, Luis XIV, etcétera, dependiendo la perspectiva donde uno se Héctor, a mí me preocupa mucho, Héctor, porque yo siempre te he comprendido a ti como una persona que defiende el marco jurídico en el que nos podemos relacionar. Es decir, siempre te entiendo así y son de las cosas que te admiro, porque además conoces muy bien las normas. A mí me preocupa que quede la idea que algunas veces para hacer un interés que tengo es necesario cambiar ese orden jurídico. No. ¿Están diciendo eso? Porque si están diciendo eso, yo realmente no entiendo. Pues depende, padre, y tiene razón. El orden jurídico es una limitación al ejercicio del poder que hay que valorar mucho, porque además es la esencia, digamos, de la democracia liberal clásica, que el funcionario no puede hacer lo que quiera, sino hay que ponerle unas reglas. Pero también es cierto que ese orden jurídico debe permitir hacer las cosas. Mire, el mayor cambio, la mayor dificultad de hacer un cambio... Pero el orden jurídico, Héctor, no es el caucho que yo cojo y lo declaro mi enemigo interno. Cuando yo aspiro a dirigir una empresa o a dirigir un país, sé que hay unas normas entre las cuales me puedo mover, pero sé también que hay unos límites. ¿Estamos de acuerdo? Claro, Néstor. Lo que pasa es que una cosita, Héctor, es que me parece que ambos tienen razón, porque lo que busca el presidente Petro de alguna manera es, culpando a un enemigo interno,
asegurarse que si esas reformas no se pueden hacer, no es responsabilidad de él y no es culpa de él, sino que hay alguien que deliberadamente quiso sabotear cualquier tipo de reforma que él prometió. Entonces, si se hace, gana, y si no se hace, también gana, porque no es culpa de él. Entonces, de alguna manera es una movida hábil para justificar y ponerle un seguro, entre comillas, un paracaídas, por si acaso hay frustración en que las reformas no se puedan hacer. Puede ser que lo piense de esa manera, pero yo quería ponerles este ejemplo. La mayor transformación que ha habido en Colombia, casi que en el último siglo, es la expedición de la Constitución de 1991, que se adelantó por un procedimiento, llamémoslo, extraconstitucional. Al presidente Barco le dijeron decenas de veces, eso no se puede hacer por vía de una constituyente, la constituyente no está prevista en la Constitución, etcétera, etcétera. Bueno, hay todavía mucha gente que escribe artículos y libros y revistas del procedimiento extraconstitucional. Pues bueno, unas personas ingeniosas en la presidencia de la República, en la Corte Suprema de Justicia, encontraron el camino para que Colombia hubiera podido hacer esa transformación que era absolutamente inaplazable. Era absolutamente inaplazable. No hablemos, porque las normas jurídicas tienen que ser. No hablemos de eso, porque normas... usted sabe que a esa constituyente que yo apoyé, la Corte la validó sin saber cuántas personas, presumiendo de unos votos que nunca se contaron. Así que, ojo, que los cauchos tienen ese texto de la Corte Suprema de Justicia, Héctor, lo que hacía era una reflexión profunda sobre la manera como como el ordenamiento jurídico tiene que permitirle a la sociedad avanzar, porque si se constituye en un bloqueo, lo que hay es una ruptura institucional. Héctor, es que con el periódico de ayer es fácil. Es que con el periódico de ayer es fácil. Como salió bien, entonces ese es el ejemplo que se puede. Y si hubiera salido mal, pero además estamos pavimentando el camino hacia la necesidad de una modificación profunda de la Constitución. Estamos buscando pretextos o llenándonos de motivos para decir las actuales normas son obsoletas, necesitamos hacer una profunda cirugía a la Constitución. El ejemplo de Héctor puede ser bueno porque de pronto estamos en ese mismo camino. Pero es bueno porque ahí hubo un consenso, Néstor, porque ahí nos pusimos de acuerdo como sociedad en que ese era el camino de ese cambio, pero es que aquí no hay consenso aún, y lo que hay por el contrario es una división propuesta por el presidente entre los que quieren hacer los cambios en cabeza de el presidente, hablando de sí mismo, y los que no, que son, en mi interpretación, los tecnócratas. La cuenta Blue Radio, si usted quiere opinar sobre este tema. En segundos, la historia de la reducción de las tarifas de energía. En segundos, el Ministerio de Minas y el alcalde de Cartagena. Rápidamente, Aurelio, por favor, la última. Sí, pues sí, porque el discurso llama, además, eso es una parte que no hemos, tocado, llama además a una movilización. Claro. O sea, el discurso tiene tres partes. Primero, describe el problema, el enemigo interno. Segundo, trata de aclarar cuál es el enemigo interno, pero el tercero llama a la movilización.